Nicolás Pérez, bienvenido, gracias por estar aquí. Siempre es interesante hacer un podcast de temas interesantes con gente que conoce bien, y tú poco a poco te estás haciendo famoso, un experto en criptomonedas, Bitcoin, blockchain, porque está conectado. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu punto de vista de esto? Bueno, yo diría que no necesariamente mi expertise es el tema específicamente Bitcoin, criptomonedas, blockchain. Yo diría que más bien mi ángulo es un ángulo más financiero, más de inversión. Yo tengo un background que me permite entender esta oportunidad desde ese ángulo. Hay varias maneras de entender lo que está sucediendo, y una de ellas es la tecnología, digamos, pero en este caso no es ahí donde yo entro. Yo aquí más bien es una de las cosas que estoy mirando dentro de un portafolio de inversión más amplio. Y eso es importante entender porque hay que separar mucho lo que puede llegar a ser el precio de un activo y sus fortalezas o debilidades, ¿no es cierto? Entonces tendemos a enfocarnos muchísimo en el precio que vemos todos los días, o que gente como yo ve todos los días, y nos olvidamos un poquito de lo que está pasando por debajo. Entonces, por ahí, yo cuando me tropecé con esta idea, o cuando alguien me la contó, yo creo que como todo el mundo empieza esto con mucho escepticismo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Como también hay muchas historias de fraude y de robos, un poco uno empieza a confundir los proyectos buenos de los proyectos malos. Y entonces durante mucho tiempo yo no miré el activo. Yo trabajé 5 años en un fondo de inversión, en lo que se conoce más como un hedge fund, en Londres. Estuve ahí 5 años, y mi trabajo diario entre algunas responsabilidades incluía mirar el mercado y proponer ideas de inversión. Nosotros manejábamos un portafolio específicamente en monedas, tasas de interés, en temas macros, digamos. No invertíamos en compañías individuales, pero invertíamos en activos más macro, ¿no? Entonces, un poco ahí Bitcoin empezó a aparecer por aquí, por acá. Me acuerdo, se usa mucho la terminal Bloomberg, digamos, donde uno recibe la información, habla con los bancos, hace una serie de cosas. Cuando el precio de Bitcoin empezó a ser traqueado en Bloomberg, fue como que y me acuerdo haber dicho, oye, dinero electrónico, un poco esa pendejada no sirve de nada. Y pasó hasta eso, me imagino que habrá sido alrededor del 2014 la primera vez, hasta finales del 2016, comienzos del 2017, donde un buen amigo mío, Santiago, me dice, oye, ¿tú qué sabes de Bitcoin? ¿Qué crees de Bitcoin? Y yo pensé la típica, como saben que estoy en inversiones, creen que yo sé todas las inversiones, digamos, cuando en inversión uno tiene que especializarse. El inversionista del real estate es quizá muy diferente al inversionista de petróleo, que es quizá muy diferente al inversionista de monedas. Entonces yo como que, oye, yo no sé, y me dice, déjame, te mando un par de cosas que he visto, a ver qué te parece. Y dije, oye, me va a mandar el típico artículo de Facebook ¿sabes? Nada que ver. Me terminó mandando lo que es una introducción hacia el ecosistema muy completa. Me acuerdo haber visto el correo por primera vez y haber dicho, chuta, esto es mucho más de lo que pensé. El correo tenía una serie de explicaciones, tenía una serie de links, tenía una serie de artículos, una serie de cosas que nunca me había dado el trabajo de leer, de entender de qué estaba pasando, de por qué y qué es Bitcoin, y cómo salió, y cuáles son las ventajas y las desventajas. Y me picó el bicho. Yo te diría, me picó el bicho, porque es realmente para mí una oportunidad
única, ¿no? Un poco desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de inversión, que es lo que digo yo. En este caso hablo específicamente de lo que se conoce como el risk reward, ¿no? Cuánto estoy apostando y cuánto puedo ganar. Para mí Bitcoin es el único activo en el mundo hoy por hoy, y quizá el único, o sea, yo creo que va a ser el único que te ofrece el mercado más grande posible, que en teoría es el monetary base, digamos, la base monetaria del mundo, todo este intercambio de cómo los países básicamente hacen negocios entre sí, digamos. ¿Y por qué Bitcoin es el único activo que te permite eso? Bueno, eso es una discusión muy, muy larga, pero lo que sí podemos decir es que Apple no te ofrece eso, Amazon no te ofrece eso. Por las características, por el mercado que están enfocados, nunca van a poder llegar a ofrecer ese servicio, digamos. Entonces, en tu punto de vista, y esta es una distinción importante en cuanto a Bitcoin, no necesariamente tú lo consideras como una moneda de intercambio, sino más bien como un commodity, como un activo que uno invierte y se aprecia o se deprecia, y considerando las características de Bitcoin, Ajá. ¿tú crees que se va a apreciar a largo plazo? O sea, a mí lo que más me gusta de Bitcoin es que es multifacético. Es multifacético, sí. Para mí Bitcoin es lo que acabas de decir, pero creo que es mucho más que eso. Creo que eso es lo que la gente está despistada en este caso, ¿no es cierto? Creo que a través de lo que ha hecho, a través de lo que construyó Satoshi, se logra por su fortaleza lo que tú acabas de decir, esta oportunidad de que sea un activo de alguna manera. Sí, Satoshi Nakamoto, el que empezó Ajá. el blockchain, que... No, Satoshi no empezó el blockchain, y es más, Satoshi no empezó. Satoshi yo lo comparo más con un Uber que con un Edison, digamos. O sea, él se apalancó en el blockchain para crear Bitcoin. Se apalancó en una serie de cosas, claro. Si tú te fijas en el white paper de Bitcoin, tiene entre 8 y 9 citaciones de trabajos anteriores. Si es que se tiene que ver el compendio total de lo que está detrás de Bitcoin como tecnología, tiene más de 30 años de estudio, que si tú sigues la línea, ¿no es cierto? La línea criptográfica. Ahí yo no soy necesariamente un experto, pero una de las funciones de Bitcoin, que son los hash signatures, tienen una historia criptográfica muy larga, ¿no? Entonces, la gente también cree que Bitcoin apareció de la noche a la mañana porque un señor decidió poner una moneda electrónica en el Internet. Nada que ver. Bitcoin es su propio network. Bitcoin es su propio protocolo de transferencia. ¿Cuál es el aha moment, por ejemplo, para mí en este caso? Es que el Internet, y se compara esto mucho en el mundo cripto, el TCP/IP, el cómo funcionan ciertos de los protocolos de transferencia del Internet, que son, digamos, el backbone, que son el cuerpo del Internet, de cómo hacemos un montón de cosas hoy día. Al comienzo era mandarse emails entre universidades gringas. Ahora todo lo que se construyó encima de estos protocolos es inimaginable, ¿no es cierto? Bitcoin hace lo mismo, pero en vez de ser un protocolo de transferencia de información, es un protocolo de transferencia de valor, que es completamente diferente. ¿Y por qué Bitcoin puede ser un protocolo de transferencia de valor? Porque como está construido por primera vez, se logra un sistema descentralizado que no necesita de actores, de terceros actores, para confiar que el sistema funciona. El sistema funciona solo porque todos los actores del sistema están incentivados a que funcionen. Eso fue otra de las cosas que Satoshi logró, y lo que se conoce ahora como el Satoshi Consensus, el Nakamoto Consensus, lo que es Proof of Work implementado sobre un blockchain. No es el blockchain el que importa. El blockchain es simplemente una manera muy ineficiente, en verdad, de organizar información, pero es lineal, es secuencial, es ordenado. Satoshi cogió la estructura del blockchain por sus cualidades, pero lo que logró hacer es darle vida a través del algoritmo de Proof of Work, que es el trabajo de los mineros.
Entonces, si empezamos a describir todos los actores de este network, empiezas a darte cuenta que es más como y han hecho comparaciones ya serias, que es más como una colonia de hongos, y cómo funciona eso biológicamente ya desde un punto de transferencia de nutrientes y de información. Es más similar a eso, a lo que tenemos ahora, que es: tengo que confiar en Google, tengo que confiar en Facebook, tengo que confiar en el banco. ¿Por qué existe un sistema financiero tan grande, digamos, encima de lo que es el valor, de lo que en este caso es el dólar? Es porque le estamos dando nuestra confianza al banco, de que nos va a cuidar el dinero, de que el dinero está ahí, de confianza, ¿verdad? Sí, en eso está clarísimo. Ya, Bitcoin logra esa confianza, la misma confianza, es más confianza, desde lo que los bitcoineros, digamos, le llaman el trustless, ¿no es cierto? Claro. Logra esa confianza sin necesidad de confiar en nadie. En teoría, lo que hace Bitcoin es asegurarte de que, por ejemplo, tú tienes 20 Bitcoins, eso necesariamente va a recibir la persona con la cual estás tasando. Correcto. Entonces esa es otra manera de verla. Por ejemplo, otra analogía que funciona muy bien, que es Bitcoin al ser un ledger, y dice: Pablo tiene 20, Nicolás tiene 0, Pablo le manda 20 a Nico, Nico ahora tiene 20, Pablo tiene 0. Ese ledger es una invención, digamos, en verdad la primera que se conoce es las tablas de Hammurabi, ¿no es cierto? Donde ahí el rey decía: Pablo me debe 20, y él ponía, ¿no es cierto? Eso es lo que se conoce como un one ledger accounting, porque solo él tiene el ledger y solo él tiene el control. Perdón por el Spanglish, pero si es que tengo que decirlo en español lo digo, pero como todo esto, la mayoría de esto yo lo he hecho en inglés por lo que estudié allá y trabajé allá, me sale natural, digamos, y a veces me cuesta, pero bueno, perdón. Y los hindús inventaron el two ledger accounting, ¿no es cierto? En donde la información tenía que estar saldada en dos cuentas. Esa invención, aunque parece digamos irrelevante, es una de las cosas que permitió la explosión de comercio global, ¿verdad? Porque por primera vez, a través de este sistema de checks and balances de balances de la compañía, tienes el debe y el haber. Eso es lo que se inventaron los hindús, exacto, ¿no es cierto? Ajá. Y entonces ahí puedes saber cómo está la compañía, ¿no es cierto? Correcto. Entonces ahí, así, a través de este sistema, el comerciante en Venecia podía transar con el vendedor en India, porque como los dos mantenían, y había este consenso, digamos, de bookkeeping, de cómo llevar los libros, se podía mandar cosas, y explotó, digamos, el comercio en esa manera. Obviamente, de la par se desarrolló el sistema financiero que permitía el crédito para los botes y las expediciones y una serie de cosas. Pero ese sistema tiene fallas, y sabemos que tiene fallas porque hasta en época moderna se han cometido escándalos al manipular esos libros, ¿no es cierto? Entonces hay el escándalo de WorldCom, de Enron, de una serie de compañías que por poder manipular el ledger, el libro, lograron digamos, lograron perpetrar una cierta mentira al mercado y a los inversionistas. Bitcoin es por primera vez lo que se conoce como un sistema contable de 3 libros, digamos, o de 3 fases, de 3 ledgers, y es el mismo de 2 que acabamos de discutir, en donde la transacción se marca entre los participantes o entre las cuentas, como lo quieras ver, pero tienes el network encima que tiene que verificar y acordar en cada movimiento. Entonces la información se vuelve inmediatamente transparente, porque a nadie le conviene, por otras razones de cómo funciona el consenso, a nadie le conviene apoyar un bloque malo. Sí, en otras palabras, tradicionalmente tienes los intermediarios como el banco, como el vendedor, ahorita estás hablando del contador. Ajá. Que implícitamente uno confía en que ellos van a hacer las cosas bien. Correcto. El sistema financiero funciona porque la mayoría de veces hacen las cosas bien. Correcto.
los contadores también, pero hay estos ejemplos como el de Enron que pues nos enseñan cómo estas cosas no son perfectas. Correcto. En la tecnología de blockchain que tú estás describiendo, estas cosas son explícitas. Correcto. Es decir, no hay por dónde... El algoritmo es clarísimo y las reglas son clarísimas. No hay wiggle room, digamos, no hay... Y otra cosa, inmediata. Porque los balances de las compañías sacan, ¿qué será? Cada trimestre. O cada año. Claro. No, esto sería instantáneo también, y quizás ¿cierto? sí, esto se ve instantáneo. Bueno, no es necesariamente instantáneo porque cómo funciona el protocolo ya a un nivel del blockchain es que cada 10 minutos va apareciendo un nuevo bloque. Cada Entonces, 10 sí. minutos entonces. Ajá. Pero sí, o sea, el punto no es necesariamente que sea instantáneo. Más bien mucha gente dice, oye, Bitcoin no sirve de nada porque es muy lento. Y eso más bien no creo que es ni una fortaleza ni una debilidad, es simplemente cómo funciona el sistema. Pero aquí lo que yo quería llegar a todo esto es no necesariamente el balance de la compañía, es uno de los ejemplos de donde se usa el ledger, pero a lo que yo quería ir es que hoy por hoy el comercio mundial, digamos, creció gracias a la contabilidad hindú que hablamos, digamos, y logró ser lo que es hoy. Pero seguimos usando ese sistema para el comercio en general, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas compañías que reciben mucho dinero o que generan mucho dinero al ser los que brindan esa confianza, ese trust, ¿no es cierto? Entonces el sistema financiero, por ejemplo, hoy por hoy gana mucha plata simplemente por ser el proveedor de esa seguridad, ¿no es cierto? De tener tus activos, de cuidar tu dinero, porque no puedes tener tus ahorros en tu casa, no se puede, ¿no es cierto? Se quema tu casa o te roban, lo que sea, entonces le confías al banco, ¿verdad? En un sistema que elimina, no es que elimina, pero distribuye la responsabilidad de esa confianza a todo el network, se vuelve mucho más ineficiente a la hora de transar. Entonces, una de las razones por las que yo estoy extremadamente positivo en Bitcoin y cómo va a cambiar ciertas facetas de nuestra vida es justamente porque por primera vez gente alrededor del mundo va a poder transar sin tener que pasar por un intermediario de confianza que se lleva un cut. No solo que haga las cosas bien o mal, asumamos que las hacen siempre bien, pero te cobran por hacer ese trabajo bien. Entonces se generan ineficiencias. Entonces, lo que se va a poder construir encima de eso es imposible especular. O sea, podemos imaginarnos, pero era como preguntarle a alguien en los 70 qué se va a construir encima del Internet. O sea, de ninguna manera el tipo se iba a imaginar un celular, un iPhone con una aplicación que podías pedir tu taxi. O sea, imposible. Pero las tuberías permitieron ese desarrollo del ecosistema, digamos. Sí, tiene implicaciones varias. Pero antes de seguir, me parece que es necesario hacer la diferencia entre Bitcoin y blockchain. Sí. A ver, yo creo que no es que hay una diferencia entre Bitcoin y blockchain. Como acabamos de decir antes, Bitcoin es una construcción de una serie de piezas. Es como Uber. Uber cogió los mapas de Google y cogió los satélites para el GPS y cogió una serie de cosas y construyó este aparato, digamos, esta aplicación. Bitcoin hace lo mismo con algunas piezas, ¿no es cierto? Y una de esas piezas que agarra es el blockchain, que es esta manera de organizar la información. ¿Y por qué esta es la mejor manera de organizar la información en el caso de Bitcoin? Es por la propagación de los bloques. Necesitas para la seguridad, para un sinnúmero de cosas, y de esto se puede hablar horas de horas, que es exactamente cómo funciona el protocolo, de la manera más simple para que funcionen todos los incentivos de protección hacia el protocolo desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista económico, social, digamos. Es muy importante que la estructura de la data tenga esta secuencia de bloques. Ahí está el blockchain. Entonces, el blockchain es la tecnología subyacente donde está construido Bitcoin. Y entendido que Bitcoin también utiliza otras cosas. Pero es que blockchain, esto de que la gente llame a blockchain una tecnología es un poco
una exageración, diría yo, en el sentido de que de por sí lo que es el blockchain es simplemente imagínate unos papeles llenos de información en donde la última línea de ese papel se vuelve una firma que tiene que ir al principio del siguiente papel y se hace una cadena de esa manera, pero no es más que eso. Lo que es interesante es si es que construyes los mecanismos adecuados, si construyes los incentivos adecuados, ¿qué puedes hacer con un blockchain? Esa es la cosa, pero como tecnología es lenta, no es la mejor manera de organizar información. Si lo que estás buscando es organizar información, hay miles de otras maneras de hacerlo. El blockchain simplemente... Pero es precisamente las características del blockchain lo que ha sido atractivo para el Bitcoin, porque si es que el Bitcoin utiliza el blockchain y el blockchain es tan seguro, entonces eso es lo que le da el trustworthiness. Digamos dicho de otra manera, blockchain existía por aquí porque siempre no lo inventó Nakamoto, y todas estas otras cosas que no inventó Satoshi, sino solo cómo las unió, se volvieron famosas entre sí solo porque entre sí funcionan bien, pongámosle de esa manera. Entonces, blockchain por sí solo, nadie hablaba de blockchain antes de Bitcoin, porque aunque sabíamos que era una manera de organizar información y hay estudios de network analysis y de data management, digamos, que tienen 30, 40 años, que obviamente hablan de blockchain como una estructura de organizar información, nadie le había encontrado un uso hasta que Satoshi le encontró un uso, digamos. Entonces es esa relación de los dos que hace que blockchain se vuelva famoso y se vuelva útil, digamos. Pero no es útil sin las otras piezas que tienen que ir adjuntadas. ¿Sí me explico? Sí. Porque ahí es un poco lo que hay, este argumento que la gente dice: a mí me gusta el blockchain, pero no me gusta Bitcoin. Es como que dicen: yo sí creo que la tecnología blockchain, escucho mucho, yo sí creo que la tecnología blockchain va a cambiar un montón de lo que hacemos en nuestras vidas y y en cambio Bitcoin no va a funcionar, digamos. Y más bien es al revés, en el sentido de que el blockchain por sí solo es peor que las alternativas que ya usamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué alguien se cambiaría a usar, digamos, yo soy Google, Facebook, digamos, y yo me voy a... Facebook tiene los servidores descentralizados, ellos controlan los servidores, digamos que ellos dicen el día de mañana: yo me voy a pasar a construir todo mi network en el blockchain, digamos. Ese cambio a Facebook no le ayuda en nada, solo le hace más costoso, le hace más lento, le hace una serie de cosas. Entonces, es con los incentivos que trae Bitcoin a la mesa que los negativos del blockchain no importan. La lentitud, una serie de cosas. Entonces, no sé si queda claro ese argumento, pero o sea, como tal, un blockchain no es nada especial. Como así solita, como solo el gusanito de bloques, no quiere decir nada, no hace nada, no hace mayor cosa. De hecho, sí, se conoce que blockchain tiene algunos fallos que inclusive pudieran perjudicar Bitcoin a largo plazo. Pero al mismo tiempo, creo que yo sí estoy convencido de que es la naturaleza del blockchain. El hecho de que es dificilísimo hackear, digamos, todos los bloques. Correcto. Lo que le da la seguridad a cualquier cosa que está construida sobre él. Pero hablemos de esa seguridad, entonces, hablemos de esa seguridad, porque ahí quizás es una manera de entender por qué no pueden vivir la una sin la otra. Entonces tú dices: oye, un blockchain son récords que no pueden ser cambiados, ¿no es cierto? Esa puede ser una de los use cases, digamos, de la manera de usar el blockchain. Puede decir: ok, pongamos todo el título de todos los registros de la propiedad en el blockchain, y entonces así no va a haber la corrupción que puede suceder a la hora de la transferencia o de una serie de cosas. Entonces tú dices: nadie puede cambiar esa información, pero el que nadie pueda cambiar esa información tiene que estar protegida por el network de mineros, en este caso, ¿verdad? Porque
asumamos que hay un blockchain sin cuidado, sin mineros, nadie lo protege, es simplemente una base de datos construida en secuencia blockchain. Yo puedo llegar, meterme y cambiar desde donde quiero cambiar en adelante, hacer lo que se llama un nuevo chain, ¿no es cierto? Y la otra chain se queda para un lado. ¿Quién me va a prevenir de alzar la mano y decir, ey, oye, ese camino que estás tomando tú no es el verdadero es el otro chain, ¿no es cierto? Por eso volvemos a lo que hablamos hace un momento, que Bitcoin depende de cómo se van generando los bloques, porque claro, los mineros van escogiendo el camino correcto, porque están incentivados a que si es que yo propongo un nuevo bloque, y ese bloque no tiene información correcta, están incentivados a votarlo y a buscar en verdad el bloque verdadero, porque nadie quiere construir una base sobre un bloque, sobre una línea incorrecta, ¿no es cierto? Entonces, perdón, quizá me escapé demasiado rápido, pero volvamos al ejemplo original. Entonces ya nadie protege ese network, yo cambio, ¿no es cierto? Hago un nuevo camino y llegas tú y dices, ese es el nuevo camino. Y en verdad no es, ¿verdad? Es este otro chain que quedó a un lado, ¿no es cierto? Vamos al siguiente ejemplo, en donde hay alguien que sí cuida el ¿cómo se llama? El database, ¿no es cierto? Entonces tienes el database en secuencia blockchain y yo llego y digo, no, es así y me voy por este camino, creo un nuevo gusanito, digamos. Ahí aparece esa persona que sí estaba cuidando y dice, no, ese no es el gusanito correcto, es del otro chain, y vuelve al original, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos ahorita básicamente, ese es el trusted third party, ¿no es cierto? Ya, ahora si nos vamos a cómo funciona Bitcoin, en Bitcoin, si yo, digamos, tienes ahora la información, Bitcoin me parece, si no me equivoco, tiene ahorita el número de bloques que ya tiene la cadena son 560,000 bloques, más o menos. Si es que yo me voy al bloque 3, digamos, y cambio la información y quiero que se propague una nueva cadena con información incorrecta, ningún minero va a hacerle caso a ese chain. Ningún minero le va a coger y le va a decir, sí, sigamos construyendo encima de ese camino, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde en verdad te das cuenta de la magia de que son los mineros y la comunidad entera que están protegiendo el hecho de que no se cambie la información, pero necesitas de esa protección. Entonces, sí, la tecnología blockchain permite que si se cambie la información se rompa la cadena, pero necesitas a alguien que proteja el que nadie te ofrezca la cadena mala. ¿Me explico? Y ahí es donde, por eso Bitcoin no puede vivir sin el blockchain, porque para que alguien asegure ese blockchain, para que alguien esté mirándolo, tienes que contribuir recursos. En este caso, los mineros compran electricidad para minar, para proteger el network, digamos, de alguna manera. Entonces, ellos están gastando dinero de verdad para esa protección. Entonces, porque tienen, como dice Nassim Taleb, digamos, porque tienen skin in the game, porque están aportando económicamente a la seguridad de ese network, están incentivados a protegerla. ¿Me explico? Entonces ahí es donde el blockchain, ahí es donde Bitcoin se vuelve un documento o un registro infalible. Pero si es que los mineros el día de mañana se apagan y dejan de cuidar el network, vas a poder cambiar la cadena, pero ya a nadie le va a importar. ¿Me explico? Entonces no sé si eso quedó un poquito más claro, pero son fortalezas que son simbióticas, que no pueden vivir una sin la otra. Eso es clarísimo. Y cuando yo digo Bitcoin y no blockchain, me refiero a Bitcoin y una serie de activos, de criptoactivos, porque no creo que Bitcoin es el único que ha logrado construir digamos proyectos de valor. Creo que hay muchos proyectos de valor. Obviamente la mayoría son falsos, pero creo que sí hay algunos que son muy interesantes. De acuerdo, entonces hemos establecido de que no te gusta que diga tecnología, pero entonces la forma de tasar Bitcoin, la forma en cómo se organizó
Este mecanismo es muy seguro, es muy atractivo Ujú. y le empodera al individuo Ujú. porque elimina los intermediarios. Sí. Entonces, ahora tenemos Bitcoin, tenemos Ethereum Ujú. y varias otras que utilizan mecanismos similares. Pero como yo le veo hasta el momento, Ujú. son objetos de inversión Ujú. y creo que hasta el momento no han cumplido, no sé si las expectativas, pero las promesas que nos habían dicho en años pasados. Entonces, Sí. últimamente se han visto varios problemas con Bitcoin, Ujú. inclusive con el blockchain. Ujú. Em, A ver, yo creo que si aquí me das una oportunidad, separémosle en dos partes. Hablemos primeramente de esta parte de que no ha cumplido su promesa, digamos, de que no ha llegado a hacer lo que se esperaba, y después conversemos de los problemas que tú dices, porque creo que es importante separar las dos. ¿Y por qué es importante separar las dos? Porque la psicología humana funciona así. O sea, esta no es la primera vez que nos enfrentamos a una tecnología que parece que va a cambiar el mundo, ¿no es cierto? Digamos, no sabemos, pero ese es el sentimiento del mercado, por lo menos antes, ¿no es cierto? Y ya hemos visto esto. Entonces, por ejemplo, cuando en Inglaterra hubo una burbuja de las acciones de las empresas que iban a construir los canales. Entonces, en Inglaterra se llegó a la magnífica idea de que la manera más fácil de transportar cosas desde Birmingham a Londres y de Londres a Manchester y de Manchester a Oxford y todo era construir este network de canales, ¿no es cierto? Donde transportar las cosas por agua es súper barato, ¿no es cierto? Entonces, las compañías que ofrecían inversiones en estas infraestructuras explotaron, empezaron a valer muchísimo más de lo que sus fundamentales sugerían, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la dinámica en el mercado era: los canales van a cambiar el mundo, ahora vas a poder mandar 3 toneladas de trigo en 2 días a Manchester y ni sé qué. Entonces se empezó a crear esta euforia y las acciones explotaron. Después nos dimos cuenta que no era la manera de ir por ahí, porque se inventó el tren, y otra vez las acciones del tren sufrieron lo que se conoce como el Railway Bubble, en donde las acciones de cualquier locomotora en Inglaterra, en el mercado accionario de Inglaterra, explotaron de valor, porque el tren iba a revolucionar el mundo, iba a conectar comunidades, iba a comunicar el comercio, y sí, cumplió su promesa y se instalaron los trenes y se hizo lo que se tuvo que hacer, pero es normal que la psicología humana sea muy positiva en el cambio tecnológico en el corto plazo y sea muy mala para calcular el cambio tecnológico en el largo plazo. Paul Krugman, uno de los economistas más respetados de hoy en día, dijo que el Internet no iba a funcionar para nada, que para qué nos iba a servir el Internet si tenemos el fax, y funciona muy bien. Solo un paréntesis, él se equivoca en muchas cosas. No, sí, se equivoca en muchísimas cosas. A lo que voy es que a una persona, digamos, educada, sin necesariamente estar de acuerdo con su visión económica ni nada, pero un profesor o sea, claramente no es bruto, digamos, el hecho de que, o sea, demuestra, sin ponerle a él bajo el microscopio, demuestra que en general, aunque seamos muy educados, somos muy malos para predecir lo que va a pasar en el corto plazo, y somos muy malos también para predecir lo que va a pasar a largo plazo. Solo que la curva es inversa. En el corto plazo nos volvemos demasiado positivos y en el largo plazo somos demasiado pesimistas. Entonces, este no es un activo de 1 año, de 2 años, de 3 años. Esto es algo que va a demorar muchísimo. Entonces, sí, supongo que para usar ejemplos como el Railway Bubble que dijiste, los detractores tienen ciertos ejemplos de la historia, como por ejemplo los tulipanes en Holanda. Pero no tiene nada que ver, lo uno con lo otro no tiene nada que ver. Fue una burbuja. No, porque ¿cuál es la definición de una burbuja? La definición de una burbuja es algo que se infla, explota y no se vuelve a crear, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Bitcoin ha tenido 5 burbujas, entonces
hay que buscar otro nombre para entonces no se puede. Te iba más o menos a dar la razón. Claro. Los detractores dicen la burbuja que ha tenido Bitcoin últimamente es parecida a lo que pasó en Holanda con los tulipanes, mientras que la gente que le gusta Bitcoin dice que es más bien la burbuja parecida al .com bubble al final de los 90. Muchas empresas murieron haciendo páginas web, pero obviamente las páginas web es algo extremadamente importante para nuestra vida hoy en día. Entonces, dos burbujas con diferentes resultados. Es que yo no creo que puedes comparar la burbuja del internet con la burbuja de tulipanes. Y justamente ambas fueron burbujas, sino que pero hay que única cambió nuestra vida y la otra simplemente fue un producto que no llegó. Hay que usar bien la definición en este caso, porque cuando la gente habla de burbujas, en este caso habla de burbujas financieras y en este caso confunde la una con la otra, el uno ejemplo con el otro, para su conveniencia. Entonces, tú puedes sinceramente, como una persona racional y pensante y objetiva, comparar lo que fue la burbuja del internet con la burbuja de los tulipanes. O sea, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Estamos hablando de unas flores con la creación de todo un nuevo ecosistema. Entonces, no es justo ponerles a las dos en la misma categoría. Es como que tú me digas, oye, pongamos en el MoMA la Gioconda y al lado mío un dibujito de palo. Son nada que ver. Entonces, de acuerdo que son cosas diferentes, pero el efecto es igual. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que el internet subió, bajó de valor, y si compraste Amazon en el pic de la burbuja, igual serías multimillonario hoy día. Correcto. Entonces eso no es una burbuja. El punto es que le diste valor exagerado a algo en algún rato en el tiempo. Sí, y eso pero sí el darle valor exagerado a algo es solo algo que se puede decir en hindsight, se puede decir con el beneficio del pasado. Entonces es muy importante que la gente entienda que claro, que mientras juzgamos ahora a los hechos del pasado, es más fácil decir, sí, qué loco era, ¿no? Cómo estaba Yahoo tradeando a múltiplos exagerados. Pero porque gracias a lo que se vivió y lo que se aprendió, el mercado consiguió desarrollar un esquema de valorar estas compañías. Como eran activos nuevos, como eran empresas nuevas, nadie sabía cómo ponerles un valor. No estoy justificando el hecho de que se hayan ido ridículo, no es una justificación, pero sí hay que tener un entendimiento y digamos hasta una simpatía por lo que estaban tratando de hacer los inversionistas en ese entonces, ¿no es cierto? Que es cómo valoro, cómo veo que se está generando valor. Si tú le valorabas a Google de la misma manera que hemos aprendido a valorar acciones, digamos, desde los 40 con los libros famosos de esa época que hasta ahora se usan, que son los múltiplos y los modelos de descuento de cash futuro y todos estos esquemas de valorización que son muy, digamos, populares por alguien como Warren Buffett, digamos. No se pueden aplicar esos modelos a una compañía como Google y ese ejemplo es claro, digamos, hasta en el hecho de que Warren Buffett nunca invirtió en Google, en Amazon, porque no las entendía, porque su framework de valorar no calza en este nuevo business model, digamos, en este nuevo modelo de negocio. Pero eso no quiere decir que Google y Amazon no han sido excelentes inversiones. Solo que tenías que verlo desde otra perspectiva. Entonces, las burbujas que está sufriendo Bitcoin y las burbujas que están sufriendo los otros criptoactivos, en parte se da porque el mercado también está aprendiendo cómo valorar estos activos, qué es lo que les hace importante, cuáles son las métricas que tenemos que seguir, cuáles son las cosas que importan. Entonces, claro, mientras Bitcoin va ganando, ahora ya tiene 10 años de historia, esas métricas se vuelven cada vez más importantes porque tienes el beneficio del análisis. En el 2009 no tenías 10, ¿sí me explico? Entonces, claro. No digo que esa es la única razón, no estoy justificando la euforia de ninguna manera
y diciendo que estaba todo bien o que está todo bien. Solo digo, hay que entender por qué estas cosas suceden. Entonces, hay varias cosas que entran en la psicología del mercado para lograr estas cosas. Es el precio el que se adelanta, no la tecnología. Entonces, tú me decías al comienzo, ¿por qué será o por qué es que la tecnología no llegó a lo esperado, digamos? Y no es que no llegó a lo esperado, estas cosas se demoran en construir, pero más bien el precio se adelantó tanto que nos pusimos a verlo desde la otra perspectiva. Pero el desarrollo tecnológico del protocolo y de la infraestructura alrededor de Bitcoin desde comienzos del 2017 ahora es del día y la noche. Estás hablando de un desarrollo tecnológico real. Estás hablando de que mientras el mercado de Bitcoin cayó de 20,000, digamos, a 3,000, la cantidad de desarrolladores que entraron al ecosistema es 10 veces más que el año pasado. O sea, me explico, hay una serie de cosas que se han construido y que se están construyendo que no tienen nada que ver con el precio. Entonces la tecnología llegará cuando esté lista. Eso es lo hermoso de la tecnología, que si no funciona, la gente no la adopta. Si es que la gente la adopta, es porque sí funciona y porque está lista. Entonces es un poco ese desarrollo que es normal en un momento así. O sea, no sé si tú has leído, a mí me encanta un escritor, Walter Isaacson. Él escribió una biografía, digamos, de Steve Jobs, que es famosa, que es bien gruesa, bien gorda. Pero él tiene una biografía de Einstein que es fabulosa, tiene una biografía de Da Vinci que es increíble también. O sea, es un muy buen escritor en ese sentido, digamos. Y él tiene un libro que se llama Innovadores, y es la reseña histórica de la revolución digital como la conocemos hoy, desde el comienzo y contada por los diferentes actores, ¿no es cierto? Entonces empieza con Ada Lovelace, que es esta señora a mediados de los 1800, que empieza a crear las primeras computadoras. A computadoras en ese entonces se le consideraba una máquina que a través de mover, digamos, poleas y llantas, digamos, cranes, que podía hacer cálculos matemáticos, ¿no es cierto? No me expliques exactamente, que te explique cómo funcionaba, porque no tengo ni idea, pero son cálculos matemáticos a través de movimientos mecánicos, ¿no es cierto? Eso es lo que se consideran las primeras computadoras, y te lleva a través del tiempo sobre las otras personas que incidieron en el desarrollo de la tecnología. Entonces, las computadoras, y después, digamos, las computadoras que entraban en unos cuartos gigantes, o el desarrollo de los chips de silicón, ¿no es cierto? Y lo interesante del libro es que en verdad te empiezas a dar cuenta que de alguna manera el desarrollo era solo posible si es que había una cultura de desarrollo de por sí. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que había gente en una universidad haciendo algún tipo de desarrollo, y había otra gente en los laboratorios de Xerox o de Bell haciendo otro tipo de desarrollo, permitía que el ecosistema avance en conjunto, con muchas fallas, con muchos errores, pero avanzaba. Y así es como uno termina donde terminamos hoy día, ¿no es cierto? El primer chip de silicón, yo qué sé, medía 3 centímetros, y eso era. Ahora entran alguna locura como 10,000 millones de esos chips en uno de los chips que usamos para nuestro celular, ¿no es cierto? Y uno no puede creer ese salto innovativo de lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Pero también tomó 40, 50 años, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tratar de entender ahora con este nuevo desarrollo. Yo creo que va a ser mucho más rápido porque está siendo construido sobre ya mejor tecnología, ¿no es cierto? Entonces ya hay una base tecnológica que no había cuando empezó el Internet, digamos. Entonces yo creo que el desarrollo va a ser más rápido, va a ser más exponencial, pero igual tiene que suceder, igual tiene que la gente construir, digamos. Yo te estoy diciendo que estoy en desacuerdo contigo, pero sí creo que vale mencionar los diferentes puntos de vista. Entonces, claro. Por eso te dije los dos ejemplos de las dos diferentes burbujas, sí. Que simplemente ejemplifican los dos diferentes puntos de vista. Sí. Tú hablas de ciertas tecnologías.
una tecnología muy simple, como el teclado de nuestros computadores. Ujú. Es el típico teclado QWERTY. Claro, el QWERTY, como le dicen. QWERTY. Ajá. Pero si es que nos regresamos al inicio de las máquinas de escribir, había un teclado que supuestamente Era más eficiente. era más eficiente, Ujú. pero no sé si es que los estenógrafos en los juicios utilizan ese. Claro. Pero ¿por qué utilizamos este que es menos eficiente? Sí. O sea, otras variables que determinan Sí. si es que una tecnología se adopta o no, Sí. y puede ser inclusive que muera, como en el caso de ese otro Sí. teclado. No, hay varias instancias en el desarrollo tecnológico en donde la tecnología superior, digamos, no se adoptó. El Betamax. El Betamax es otro ejemplo claro y todo. Pero claro, el problema es que los desarrollos tecnológicos, digamos, ganan cuando la mejoría es múltiplos de veces más, ¿no es cierto? Entonces, aquí con el ejemplo del Betamax o del VH, sí, en teoría uno era mejor que el otro, pero no era 1.000.000 de veces mejor, era, digamos, 2 veces mejor, o no sé. En el caso del teclado había el otro, pero nuestro mejoramiento en la productividad que nos permite una computadora no es muchísimo más si es que usas el otro teclado al que si usas este. Son cambios, digamos, a este punto ya más cosméticos, digamos. Entonces, cuando hay tecnologías que pueden ser un poquito superiores y no es la mejor, inciden otras cosas para la adopción, inciden otros factores para la adopción. Puede ser que en este caso me invento el VH sea el Betamax era mejor, digamos, mejor tecnología, pero la compañía que la vendía no era tan fuerte, no tenía tanto peso, no era un Sony, digamos, que podía meter sus cassettes a una distribución mucho más grande y después se construyen aparatos para lo que ya está distribuido. De hecho era Sony el que hizo el Betamax, bueno, si mal no recuerdo. sí, ahí sí no me acuerdo, pero sí me explico, cuando la tecnología es muchísimo mejor que su competidor, es la tecnología la que gana. Pero cuando la tecnología no es tan mejor que el competidor, es mejor, pero no tan mejor, inciden otros factores que le ayudan a que sea la que gana. Y es simplemente cómo funciona hasta de alguna manera la selección natural, digamos. No siempre el único factor es la tecnología. Hay otras cosas en juego que hacen que suceda. Entonces, una de las ganancias de Microsoft, por ejemplo, que se hizo tan popular es porque logró abrirse a todos los participantes de computadora, ser agnóstico, digamos, no como Apple, que se quedó con ellos mismos. Entonces, ahí uno puede decir, ¿es Apple mejor que Windows o Windows mejor que Apple? Por ahí están ahí, digamos, pero fueron otros factores los que lograron el discernimiento, la digamos. adaptación de uso. Ajá. Entonces, en este caso, hay algunas cosas que Bitcoin sí es 10 veces mejor o 100 veces mejor que lo que estamos usando ahorita, y por eso sí tiene una posibilidad de ser adoptado. Vamos viendo cuáles son esas. Ya. Si quieres hablamos de los errores que te acuerdas que nos dividimos, y si quieres coméntame tú cuáles han sido algunas de las fallas y para poder conversar de esas, para que no crean. O sea, para mí es importante también decir que esto de ninguna manera es recomendación financiera. A nadie le estoy yo recomendando que vayan a comprar o a invertir o a... Eso tal vez entonces es la primera falla que podemos hablar. Ya. El precio del Bitcoin. Ajá. Ha sido una volatilidad absurda. Ajá. Y la gente que compró Bitcoin cuando más se apreció Ajá. fue la peor inversión jamás en la historia. Peor que los tulipanes. No. O sea, la gente que compró cuando estaba en casi $30,000. No llegó a 30. O 25 entonces. Tampoco. 20. 19,900. Y ahora está en 4,000 más o menos. Ajá. Eso es mucha plata que se perdió. Sí, pero no puedes decir que es la pérdida financiera más grande de la historia, porque hay muchas compañías que se han ido a cero. Hay muchas compañías que se han ido a ¿En cero. cuánto tiempo se desplomó el precio de Bitcoin? En un año. No, más Desde el diciembre del 2017 fue el peak. Noviembre del 2018
cayó de 6.000 a 3.000 y ahorita estamos de 3.000 a 4.700 hoy día. Que entonces ya se ha recuperado una buena cantidad. Pero bueno, ya me corrijo. Ajá. Pero en todo caso, terrible inversión de todas maneras para la gente que compró en ese momento. Sí. A ver, sí. Pero también depende para qué quisieron comprar y cómo quisieron comprar y cuál era la idea detrás de esa compra, ¿no es cierto? Entonces, si es que tú compraste a los 20.000 porque creías que se iba a ir a los 40.000 y ibas a duplicar tu dinero en un año, ibas a hacer mucha plata como estaba haciendo todo el resto de gente, obviamente esa no es la razón por la que uno hace una inversión. Si tú, por el otro lado, estudiaste, hiciste el deber, te gusta el activo, entiendes los riesgos y las oportunidades y compraste a 20 con la idea de que esta es una inversión a 10, 15 años, no sabemos si es que fue una inversión mala o buena. ¿Sí me explico? Entonces, todo depende de cómo y por qué estructuraste tú tu inversión, ¿no es cierto? De acuerdo. Si es que tú pretendiste subirte en la burbuja, exacto, es una mala decisión. Es una mala decisión. Cual sea el producto. Cual sea. Y la pena es que gente perdió dinero, porque si es que compraste Bitcoin a 20.000, yo no te tengo tanta pena, porque yo sí creo que va a valer en un futuro mucho más de 20.000. Entonces, si es que todavía lo tienes y todavía estás tranquilo y todavía tienes una visión de 10 años, entonces tu inversión todavía tiene la oportunidad de generarte un retorno súper agresivo, digamos, o súper, no diría agresivo es la palabra, pero súper prometedor, ¿no es cierto? La pena es que hay un montón de gente por no haber hecho el deber y por querer hacer plata rápido y por ser digamos ambiciosa en la mala manera, compró tecnologías o compró monedas que esas sí en verdad son un fraude y que esas sí nunca se van a recuperar y esas sí perdiste tu plata para siempre. Esa es la pena que me da a mí de la burbuja. Si compraste Bitcoin, no me da pena porque esa es mi visión, obviamente, y estamos aquí para hablar de mi visión. No de ninguna manera digo que es la correcta 100%, de ninguna manera digo que no hay otras posibilidades. Sí hay, claro, pero cuando tú eres un inversionista, aprendes a que no hay manera de que tú sepas cuál va a ser el futuro. Tú apuestas en el futuro y tratas de hacer una apuesta educada, que tenga los parámetros de riesgos adecuados, que si es que yo soy una persona que tiene deudas y que tiene familia y que no tiene trabajo, entonces quizá la peor decisión financiera es invertir en Bitcoin, pero que si es que eres joven y puedes arriesgar un porcentaje de tu portafolio y que si es que ese porcentaje no funciona, tu vida sigue igual. Entonces esa también es una buena oportunidad, ¿me explico? Entonces la inversión depende de muchas cosas, depende de mucho de la situación de la que se encuentra el inversionista y no hay cómo generalizar, es peligroso generalizar. Personalmente a mí me gustó Bitcoin en un inicio por su significado filosófico. Uh-huh. Justamente lo que hablamos antes, quitar el intermediario, sí, quitar el poder al Estado. Sí. Eso a mí me encanta eso. Al individuo. Sí. A mí me encanta eso porque yo sí creo fundamentalmente que la clase política mundial, global, es una sarta de ladrones, todos, no solo aquí en Ecuador, sino en todo el mundo, es una clase, y obviamente habrá gente involucrada que sí es honesta y que sí está tratando de tener una responsabilidad cívica. No trae la mejor gente con consistencia a la clase política. No, y se ha demostrado por la historia, ¿no es cierto? Entonces, de repente nosotros tenemos que confiar todo nuestro futuro y todo el valor que tratamos de generar a lo largo de nuestras vidas, digamos, a las decisiones de una clase política corrupta. Entonces, por primera vez Bitcoin nos da una alternativa de poder generar valor afuera de ese sistema, ¿no es cierto? Por primera vez separa el dinero del Estado.
O sea, ahora, como funciona nuestro sistema monetario hoy por hoy, es que son los estados los que controlan el valor, ¿no es cierto? Valor refiriéndome a dinero y después valor, ¿no es cierto? Con reglas y con decisiones de alguna manera casi hasta arbitrarias y hasta se puede argumentar que ¿cómo es esta palabra? Que no son ilógicas, pero que son, o sea, hasta reglas que son perjudiciales, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, me refiero mucho a hoy por hoy los bancos centrales alrededor del mundo tienen en sus balances la misma cantidad de activos que la economía gringa. No sé cómo decir este número en español, pero $20 trillion están ahora en los balances de los bancos centrales. 20 trillones de dólares. No, en español no hay la diferencia, porque un 1 billion es 1.000 millones. Sí, 1 billion es 1 millardo. Ajá, 1 millardo. Y ya en trillones ya se iguala. Entonces creo que el billón puede ser lo que es trillón. Ajá, exacto. Creo que sería 20 billones. Es el 2 trillion. Tiene que igualar, porque si no es muy difícil. Pero bueno, por eso dije, es más, la economía de Estados Unidos entera ahora están en los balances de estos bancos centrales, del Banco Central Europeo, del Banco Central Gringo, del Banco Central Japonés, del Banco Central Suizo. Y claro, la gente común y corriente no sabe cómo funciona el sistema financiero, pero eso es básicamente impresión de dinero. Eso es lo que hicieron estos bancos centrales al tamaño de la economía de Estados Unidos. O sea, nosotros creemos que Hugo Chávez es el impresor de dinero más famoso del mundo y nada que ver. O sea, son estos bancos centrales, han impreso la mayor cantidad de dinero que se ha impreso en la historia. Entonces, ¿y por qué eso es importante? ¿Y por qué yo creo que eso va a ser una de las cosas que va a dar un posible cambio en el rumbo que tomamos como sociedad o como país, como mundo, digamos? Y es porque, verás, el intercambio económico, si uno se lo reduce a una de las facetas más simples, es yo te cambio mi tiempo por un output, ¿no es cierto? O sea, yo te cambio mi tiempo por un proceso, o por un trabajo, por un servicio, por lo que sea. Y a cambio de eso, tú me das dinero, ¿no es cierto? Y el dinero es muy conveniente porque a través de un consenso social podemos intercambiar ese dinero por otros servicios y otras cosas. Pero en el mundo más simple tú estás cambiando tu tiempo, que es finito, que es lo más finito que tenemos en el mundo, por algo que es para nada finito. El dinero ha sido impreso, el dinero tiene una devaluación a través de la inflación de alrededor del 3 o 5% al año. Si es que asumimos que es 5% al año, tú pierdes la mitad de tu dinero en 5 años. Bueno, si es que utilizamos el dólar, que es la moneda franca, digamos, ajá, no es tanto. ¿Cómo que no es tanto? No es 5% la deflación al año. La inflación al año, el CPI está en el 2,5%. Pero si tú hablas con cualquier persona, el CPI, el Consumer Price Index, la medición de inflación en Estados Unidos, si tú hablas con cualquier persona, la inflación real es mucho más alta. El CPI como canasta ya no representa en verdad lo que el americano normal está viviendo en costo de incremento al año. Pero y bueno, la idea es que puedes decir que es 5% o 3% o lo que sea, pero sufres un deterioro en cuánto vale tu dinero a través de la inflación, ¿no es cierto? Si es que tú tienes acceso al sistema bancario, puedes poner ese dinero en una cuenta de ahorros, recibes interés y compensas un poco esa inflación. Es más, ganas, puedes ganar. De acuerdo. Ya. Uno de mis economistas preferidos, famosamente, Milton Friedman, famosamente dijo que dejémonos de tanta impresión y tanta fórmula, simplemente impriman el 2% más de dinero al año. Exacto. ¿Ya? Pero justamente el problema que tú estás diciendo yo tiene Bitcoin del otro lado, y es porque, según entiendo, ajá, tiene un tope de 21 millones de Bitcoins
preestablecido. Entonces eso le hace una moneda, pues, un modo de intercambio completamente deflacionario. Por primera vez. Y eso es bueno. ¿Pero por qué es bueno? A ver, es importante que tú acabas de mencionar ahorita a Milton Friedman, el padre, digamos, el representante de los monetaristas, ¿no es cierto? Y por ahí tienes John Edward Keynes, que es Edwards, bueno, no sé si es Edwards. Maynard Keynes, que es el padre de la economía keynesiana, y tienes Karl Marx, que es, digamos, el otro y tienes economía austriaca, ¿no es cierto? La economía, la escuela de economía austriaca, que es la que más asemeja, digamos, que los amantes del Bitcoin son en general son de la escuela austriaca. Ahí sí ya no me sé los nombres y no es que sea un experto en ninguna de ellas, pero es importante que entender que todas esas es una ciencia social, una economía que trata de ver cómo funciona el mundo y propone una teoría de cómo está organizada la economía, con sus falencias y con sus fortalezas y todo, pero sigue siendo simplemente una manera de ver lo que está sucediendo. Es imposible decir que los monetaristas están 100% bien y los keynesianos están 100% bien. Es simplemente una diferente manera de ver las cosas. En la historia reciente, especialmente desde que nos salimos del estándar del oro, desde que Nixon se salió de eso, ha sido la economía keynesiana la que ha perdurado en la política fiscal y monetaria alrededor del mundo, en general, ¿no? Hay que un poco más preciso. Sí. Keynesiana nueva. Sí. Porque la modificaron notable, considerablemente. Sí. El punto sigue siendo que cualquiera de estas maneras de ver el mundo es simplemente eso, una manera de ver el mundo. Entonces, nadie dice que lo correcto sea imprimir dinero 2% al año. Hay esta teoría de que cuando los consumidores no esperan inflación, no gastan y eso desacelera la economía. Es un poco lo que pasa en Japón, que lo que tratan de incentivar en Japón es que la gente salga y gaste, pero si es que crees que el iPhone va a valer 90 en un año en lugar de 100 ahorita, hay la teoría de que la gente se guarda su dinero para comprar el iPhone después a 90. Supongo que puedes considerar una teoría, pero ese fenómeno ha sido bastante observable en las economías del mundo. Sí, pero pues, hay un montón de otros factores que explican ese comportamiento. Uno de ellos sí puede ser la inflación, pero no es el único. Entonces, hay que tratar de entender que la economía como ciencia social está tratando de analizar el comportamiento de un esquema súper complejo. Es difícil poner reglas, que claro, es lo que siempre intentan hacer los economistas. Oye, y los economistas, dile a un economista que te estime el PIB, el crecimiento del PIB de aquí a 3 años, y te aseguro que no le pega ni un palo. O sea, es una ciencia muy difícil de predecir, es una ciencia social con muchas assumptions, con muchas hipótesis. Entonces, yo no digo que los monetaristas estén mal y que los austriacos estén bien. Yo digo, oye, por si acaso los austriacos estén bien, déjame participar de un activo que tenga esas características. Es una de las razones, ¿no? Por eso te mencioné Hayek, porque él famosamente habló de que si es que yo quiero, puedo empezar mi propia moneda, porque al final la moneda simplemente es lo que uno la acepte como tal. Claro, tiene que generar consenso social alrededor de su moneda. Exacto. Que puede ser muy, muy difícil, pero sí, eso es lo que es el dólar. El dólar es una moneda que si es que miramos abajo del capote, hay pura basura ahí, ¿verdad? Y sigue teniendo valor. O sea, confianza, exacto, sigue teniendo valor. La única razón por la que el dólar tiene valor es porque como sociedad le asignamos un valor. Pero si tú miras los detalles económicos de Estados Unidos, el futuro no es positivo. Y tuvimos a Alan Greenspan hace 2 o 3 días en televisión diciendo la deuda en Estados Unidos no importa porque Estados Unidos simplemente puede imprimir. Esas son las palabras que dijo.
¿no es cierto? Entonces, tienes a un gobierno que está completamente endeudado, que tiene 250 o 200 puntos porcentuales encima sobre el PIB, digamos, que está endeudado, es una deuda gigantesca, y eso ni siquiera toma en cuenta todavía todos los liabilities, todavía no toma en cuenta las deudas que va a tener que pagar Estados Unidos, los pasivos que va a tener que pagar Estados Unidos al sistema social, todo lo que es Medicare, Medicaid, Social Security. La deuda de eso es de $200 trillion, ¿no es cierto? Billones o trillones. Déjame, le escribo los ceros y decidimos, pero es un número estúpidamente grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está detrás del valor de este dólar? Sí, la confianza. ¿Va a colapsar? Yo no sé si va a colapsar, pero una de las razones por las que a mí me gusta Bitcoin es porque si es que llegara a colapsar, tengo dónde protegerme. ¿Cuál es la otra alternativa que tenemos para protegernos de una devaluación del dólar? Pero el dólar perdura porque tiene confianza. Bitcoin, yo argumentaría que hoy en día al menos tiene menos confianza. Claro, y el problema que te expongo es deflacionario porque tiene un tope de cantidad de dinero que puede existir. Correcto. Entonces, algo tan poco ágil como eso, ¿cómo lo justificas que exista en el tiempo? O perdure en el tiempo, mejor dicho. A ver, el hecho de que sea deflacionario y tú dices que le quita agilidad, eso ya es una opinión, digamos. Yo no pudiera aquí argumentarte por qué, digamos, educadamente, por qué el hecho de que sea deflacionario desde un modelo económico contrarresta lo que tú me estás proponiendo desde un tema monetario. Las economías crecen. Sí, las economías crecen, pero eso no quiere... no. ¿Ah? Y Bitcoin no. Pero simplemente el hecho de que no se emitan más bitcoins no quiere decir que como network no crezca, sino que va a crecer relativo a su otro counterpart, su otra pata, digamos. Se va a apreciar dependiendo de en contra de qué. ¿Sí me explico? O sea, es como que tú me digas Bitcoin se va a apreciar en contra del dólar o se va a apreciar en contra de la lira turca. De ambos, seguro. Si es que sigue teniendo confianza Bitcoin, seguro que puede ambos, ¿no? Puede ambos, pero puede no también ambos, y puede igual ser una inversión correcta. Si me explico, todo depende de contra qué le estás comparando. Pero es que justamente le estamos comparando en relación a otras monedas, a las monedas fiat que existen hoy en día. Verás, entonces yo no te puedo dar el argumento desde el tema formal económico, pero sí te puedo dar para lo que a mí se me hace más intuitivo, porque un activo deflacionario es algo que yo quiero tener, ¿no es cierto? Como inversión. O como trabajador. O sea, yo prefiero 1000 veces que a mí me compensen con un activo que tiene un tope a que me compensen con un activo que no tiene un tope. Como un activo que tú inviertes, ¿no es cierto? Algo que se va a apreciar en el tiempo. Es que no necesariamente es una apreciación en el tiempo. Es... Si volvemos al ejemplo, a lo que estaba tratando de decir antes, tú cambias tu tiempo por dinero, pero ese dinero se va perdiendo valor, ¿no es cierto? Podemos argumentar que es 3%, 2%, 5%, o en el caso de Zimbabue, Argentina, Venezuela, es mucho más que el 5%. Entonces, va perdiendo valor, y entonces tú haces un intercambio de tu tiempo que es finito por un activo o por un intercambio que es infinito, en teoría, ¿no es cierto? Bitcoin por primera vez permite que ese intercambio sea un poco más justo, porque tú vas a cambiar tu tiempo que es finito por un activo que también es finito y que en verdad es finito. Entonces, dime tú si ese intercambio no te parece más justo. A mí me parece mucho más justo. Obviamente hay muchas ¿cómo se llama? Muchas cosas que tienen que pasar en este mundo para que alguien pueda ganar Bitcoin de esa manera. Pero a lo que yo te digo es que no le vuelve muy ágil como algo que se puede utilizar a diario en intercambios. Es que, por ejemplo,
Hay un carro lindísimo que es el Mercedes-Benz SL300 del 57, que es el famoso que se abre los ya para arriba. Ya. Hicieron un poco más de 1000 de esos carros. Un activo finito. Sí, chévere que me paguen uno de esos, pero ese carro solo se va a seguir apreciando. Y no es ágil para hacer intercambios, es un activo. Y te sirve porque es un carro. Pero digamos que una moneda que no te sirve para intercambio, porque no es ágil. ¿Cómo justificas a largo plazo eso? Es la pregunta. Es que hay que, digamos, retroceder un poquito y explicar o decir que yo no estoy diciendo que nos vamos a ir a un mundo en donde la única moneda que existe es Bitcoin. No, Bitcoin va a ser una de las monedas. Todavía van a haber dólares, todavía van a haber euros, todavía van a haber yen, todavía van a haber monedas. Pero una de las monedas que va a vivir en esa familia de monedas es Bitcoin, con sus características y con sus diferencias, con su espacio dentro del ecosistema. Entonces, si es que yo estoy tratando de ahorrar, si yo estoy tratando de cambiar mi tiempo por dinero para que yo pueda ahorrar y con ese ahorro crecer financieramente, invertir, me explico, porque el ahorro trae una libertad financiera tremenda, ¿no es cierto? Pero si es que yo trabajo y lo que me dan en compensación de ese trabajo constantemente se está devaluando y yo tengo que ser como la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas, tengo que correr para quedarme en el mismo lugar, nunca voy a ahorrar y nunca voy a poder tener esa libertad financiera que puede ser tan liberadora, digamos. O sea, básicamente lo que estamos concluyendo ahorita es que Bitcoin con su límite siempre va a permanecer como algo, como un nicho. No creo que es un nicho. O sea, yo creo que ahora ya es un nicho. Eso ya ha logrado. Yo creo que va a ser mucho más grande que un nicho, porque... Es que mi punto de vista es ¿por qué? Que si tiene límite, no va a poder crecer. Entonces... Pero el oro tiene límite, y el oro tiene límite, menos límite que Bitcoin, porque se puede minar más oro, y en teoría, si algún día pasan asteroides llenos de oro, se les van a poder minar. No digo que es probable, pero es posible. El oro, siendo deflacionario en ese sentido también, tiene un valor en el mercado significativo. ¿Cuál es la ventaja? Pero es un commodity. Y Bitcoin también es un commodity. Esa es la pregunta que te hice. O sea, es una de las cosas que es. No es una moneda, entonces, es un commodity. Es que depende cómo lo quieras definir. El commodity en Estados Unidos se define a través del Howey Test. Esa puede ser una de las definiciones. Un commodity para otra persona se puede definir para el CFTC, que es uno de los reguladores de los futuros en Estados Unidos. Un commodity es un producto que tenga un futuro. Esa es la definición para ellos. Entonces, commodity puede decirte mucho como puede decirte nada. A lo único que yo voy es que el oro tiene un espacio en el mercado mundial financiero por una serie de cosas. Porque tiene valor, la gente le da valor. Pero ¿por qué tiene valor el oro? Hablemos de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene valor el oro? El oro, si es que tú usarías el oro simplemente por su uso comercial, como el cobre, digamos, para hacer tuberías o para hacer alambrado, lo que sea, el oro tiene muy poco valor en ese sentido. Se usan para cosas específicas, para ciertas cosas de electrónicos, para ciertos implementos de los satélites. Entonces, en ese sentido, tiene muy poco valor. Se ha hecho ese análisis. La mayor cantidad del valor del oro, digamos, se le asigna a que como sociedad le damos valor, ¿no es cierto? Sea por lo que sea porque tiene 5,000 años de historia, sea por una serie de cosas. Pero el oro sigue siendo un consenso el que le da valor, ¿no es cierto? El mayor tenedor de oro en el mundo son los bancos centrales, ¿no es cierto? Son el Banco Central Americano, el Banco Central Europeo, los bancos centrales. Si estos bancos centrales el día de mañana decidirían salir a vender ese oro porque deciden que ya no quieren tener oro y que lo quieren vender, el precio colapsaría de $1,200 a $50. Porque ese es el mercado del oro. El mercado del oro es, los bancos centrales han asumido que por
por una serie de cosas tienen que tener oro en su balance. Y en ese sentido es lo mismo el Bitcoin y las otras criptomonedas. Si es que el día de mañana la gente dice, no, esto no es para mí, se va a desplomar de 4,000 y pico que es ahora a 55 o $0. No es lo mismo en el sentido de que el oro, la mayor cantidad de la tenencia del oro está mucho más concentrada. Entonces son 5 o 6 jugadores que tienen la mayor cantidad. En el caso de Bitcoin la distribución es mucho más amplia y se ha demostrado a través del tiempo que más bien esa distribución simplemente está creciendo, no se está achicando. Pero tú crees, o sea, como los CDs. Ajá. Los CDs ya casi nadie quiere. Ajá. Tú podías estar de acuerdo con que alguien diga, que yo diga, que es posible que en el futuro, en vez de que Bitcoin sea más cotizado, la gente empieza a decir, ¿sabes qué? Esto no va a ser. Es posible, claro que es posible. O sea, volvamos a lo que yo dije al comienzo del podcast. Yo veo esto como una inversión y como una inversión en el sentido de que tú tienes un riesgo y tienes un posible retorno, ¿no es cierto? Otro riesgo, 100%. Sí, sí. Otro riesgo es justamente, estábamos hablando de reguladores. Sí. O sea, me parecería miope pensar que no se va a meter los estados a regular esto. Pero los estados ya lo han regulado, o sea, la ley ya es clara en muchos de estos estados hacia qué es Bitcoin y cómo está regulado, ¿no es cierto? Entonces, en Estados Unidos, Bitcoin goza de plena claridad regulatoria, o sea, no hay ninguna duda sobre qué es y sobre quién lo regula. Hay dudas de que, sí, de si que los impuestos de las ganancias y una serie de cosas del detalle de la ley, digamos, pero como activo es completamente legal y completamente regulado. Acuérdate que si en verdad creemos en la justicia, digamos, de estos estados, de la independencia de estos estados, de alguna manera, de los poderes adentro de estos estados, Bitcoin está completamente protegido por la ley, en el sentido de que Bitcoin es simplemente código. Y tú, por las leyes que existen en Estados Unidos, no puedes censurar el código, no puedes censurar free speech. Código es speech y tú puedes decir lo que a ti te da la gana. Entonces, ese me parece un argumento complejo. Es un argumento complejo, pero ese es el que es. Entonces, porque Bitcoin es código, no es nada más que código. No hay algo físico, no hay una persona que puedes atacar o censurar. Es completamente descentralizado, está fuera del alcance del Estado. El Estado va a tratar de regularlo si es que quiere, y la comunidad se va a defender con estas acciones legales, digamos, reales y válidas. Y si es que el Estado sigue imponiendo eso, simplemente va a demostrar que necesitas cada vez más estar afuera de un Estado corrupto, porque si es que ya goza de claridad regulatoria y hay una serie de aspectos que lo convierten y lo protegen como free speech, si es que el Estado cambia esa visión y cambia las leyes para aplastarlo, claramente está siendo, digamos, no sé si la palabra es corrupto, pero claramente está siendo hipócrita, tal vez. Hipócrita y abuso de poder. Porque justamente existen estas leyes para prevenir que el Estado se autocontrole. Estoy de acuerdo, pero si es que podemos ver a la historia, ha hecho los estados han hecho lo que les da la gana. Los RICO laws es un ejemplo. Sí. Ahora lo que quieren hacer con el internet, sí, de permitir que la gente venda la velocidad. Sí. El problema aquí, Pablo, es a quién le paras. Tú sabes que Bitcoin está distribuido a través de más de 12,000 nodos alrededor del mundo. Muchos de esos nodos no sabemos ni siquiera dónde están. Muchos de esos nodos digamos, muchos de esos nodos están o no afiliados a mineros, entonces tienen esa independencia, digamos. Los mineros también están alrededor del mundo. Entonces tú, para destruir Bitcoin, literalmente tienes que apagar el internet. Esa es la única manera de pararle. Y aún así puede sobrevivir, porque todo el protocolo, mientras sobreviva un nodo, sobrevive todo el protocolo. Pero hay otras cosas que pueden matar Bitcoin, y esas es las que estamos enumerando aquí poco a poco. Otra es la seguridad, que
originalmente nos dieron a entender que era ¿Y cómo más seguro que cualquier otra cosa. Es más seguro que cualquier otra cosa. Ahora hemos visto que ¿cómo? ¿En ha qué ejemplo? ha habido fraudes. Sí, pero eso no es culpa del Bitcoin, es culpa de los manes que usan Bitcoin para defraudar. No puedes culparle. Es como que tú me digas, oye, yo pago a un sicario en dólares, el sicario va a matar a alguien y el culpa es del dólar. Nada que ver. Bitcoin no ha sido hackeado, Bitcoin no ha sido robado, Bitcoin no ha sido manipulado. Lo que ha sido robado, manipulado y hackeado son los exchanges, digamos, los diferentes actores, pero no es el activo el que ha sido hackeado. Es muy diferente. Hay una diferencia que la gente también confunde. O sea, Bitcoin como protocolo ha estado funcionando 99.99999% desde que empezó en el 2009. No ha habido un cambio, no ha habido una no ha habido una intromisión, no ha habido nada. No, el protocolo en sí está protegido. ¿Y a qué me refiero con que está protegido? Cuando conversamos en algún punto tú me decías, oye, es para cambiar valores, para yo darte 20 a ti y que eso quede grabado, ¿no es cierto? Uh-huh. Bitcoin, por todo el esquema que utiliza, previene lo que se llama doble gasto, que tú puedas gastar 2 veces. Eso nunca ha sucedido en Bitcoin. El protocolo ha mantenido el un gasto toda su existencia y para eso está diseñado, para mantener el un gasto.